Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy toca solitario, sin invitados, pero vamos a hablar, disculpen, vamos a acomodar un poquito aquí. Hoy vamos a conversar un rato sobre las cascabeles de Venezuela, ¿ok? De hecho, bueno, había hecho una encuesta porque últimamente han habido muchas confusiones, ¿no? Con las corales. Uy, cómo, disculpen ustedes, vamos a ver cómo organizo esto aquí hoy de manera de que estemos cómodos. A ver, tengo esa luz atrás que encandila un poco. Veamos así. A ver, aquí está mejor. Y bien, hoy, bueno, vamos a conversar un ratico. Me acomodo acá. Vamos a hablar un rato sobre las cascabeles de Venezuela. Había hecho precisamente la consulta a ver si querían que conversara un poquito más sobre corales, pero ya lo he hecho en otros live. Hemos hablado creo que suficiente sobre las corales. Sin embargo, bueno, creo que el tema de las corales es algo que hay que estar repitiendo constantemente debido a que está muy arraigado esa, esa técnica o esa fórmula que para muchos es como magistral, ¿no? Del tema del el rojo, negro, amarillo, negro, etcétera. Y nada, precisamente dije, bueno, vamos a descansar un poquito de las corales y vamos a hablar un poquito de las cascabeles que no le hemos dedicado eh, ninguna de estos live, ¿no? Eh, El tema básicamente es conversar un poquito sobre cuáles son eh, los representantes de este género en Venezuela y, y bueno, darles a conocer un poco sobre mi experiencia ya habiendo trabajado con cada uno de sus representantes, ¿no? En Venezuela actualmente tenemos reconocidas dos especies plenas, es decir, eh, que no está dentro de lo que serían las subespecies, que serían el Crotalus durisus, que es un complejo de especies bien extenso, abarca mucho territorio, por así decirlo, incluso fuera de Venezuela. Y tendríamos precisamente, por otro lado, también el Crotalus vegrandis, que esto sí es un animalito endémico de Venezuela y precisamente eh, su área o su distribución en Venezuela se puede decir que está como un poco más focalizada en una región del país que sería precisamente hacia el oriente, ¿no? Actualmente serían cinco en total. Están de hecho en la página web cada una de ellas. Solamente que cuatro de esas, de cuatro de estos animales serían subespecies. Y esas subespecies serían precisamente el Crotalus durisus cumanensis, que es la cascabel común, creo que muchos la conocen. Y tendríamos tres subespecies más, de las cuales una eh, podría tratarse de, de algo tal vez diferente a Durisus, pero no se han hecho trabajos al respecto. De hecho, una de las digamos, cosas con respecto a esta subespecie en específico, que sería Pifanorum, es que dado
al que la describe por primera vez, que es precisamente el señor Sander Montilla, eh, esta podría carecer, de hecho, creo que de hecho no es reconocido ni es válido para, para varios sitios, entre ellos incluso creo que Reptile Database, que es uno de los sitios con los cuales siempre nos estamos apoyando em, para validar especies y validar estatus, no, creo que no la reconoce ni siquiera, ¿no? Este, de hecho, vamos a empezar hablando por este, que sería el Crotalus durisus pifanorum, ¿ok? Hace unos años, creo que lo he comentado en otras ocasiones, hubo una persona que empezó a trabajar con los cascabeles en Venezuela. Eso sería lo que se conoce como Pifanorum, esa cascabel negra pequeña. Y esta persona que se llama Christian Newman, él estaba haciendo un trabajo precisamente hace algunos años con todos los cascabeles en Venezuela, incluyendo B. grandis, todas esas especies y subespecies que conocemos, ¿no? Y cuando él hizo los ensayos preliminares en grupos tanto de estudios de ADN, etcétera, en una conversación personal con él que tuve en el terrario del Parque del Este cuando él estaba precisamente haciéndolo, eh, me comentó que no había diferencias a nivel de ADN y por tanto, incluyendo Crotalus b. grandis, sería parte del complex Durisus. ¿Okay? Sin embargo, se han hecho otros trabajos y se han eh, hecho otras publicaciones en las cuales todavía B. grandis la están sacando de ese complejo de especies que sería Durisus, ¿no? Entonces, él tomó muestras precisamente de prácticamente de todos los crótalos del país y de todas las regiones. Y bueno, como comenté al principio, bueno, quería empezar de repente con esta que sería la más dudosa, en el sentido de que no se sabe si es una especie plena, es decir, una especie como tal, no se sabe si es una subespecie de Durisus, por los momentos ese sería su estatus, como una subespecie de Durisus, y obviamente, bueno, sería pertinente que más adelante ojalá algún herpetólogo trabaje ese grupo de cascabeles que precisamente el describió Sander Montilla en 1980, ¿no? Ese Crotalus durisus pifanorum, eh, la localidad típica o de donde la describen es 68 kilómetros al sur de la población de Espino, en dirección Puerto Parmana. Eso sería, si mal no estoy en geografía, hacia lo que sería, creo que el sur de Guárico, ¿ok? Y parte del este, si mal no recuerdo. Eh, Se trata de una cascabel pequeña, ¿ok? De tamaño pequeño, muy similar a B. grandis, ¿ok? Eh, sus venenos, hasta donde tengo entendido, neurotóxicos, ¿ok? Y muy parecidos a los de Crotalus durisus. Yo no manejo mucho el tema de las toxinas, así que le estoy dando la información que manejo, ¿no? Y, y bueno, básicamente la toman como diferente a Crotalus durisus cumanensis y a las demás por ser un animal de talla pequeña, con una coloración bastante oscura. Es decir, en aquellos tiempos obviamente se tomaba muy en cuenta todos los factores tanto de coloración como de patrón y eso, ¿no? Lo interesante de este animalito es que en realidad nunca fue formalmente publicado, ¿ok? De hecho, la descripción original está hecho en un documento legal, ya que, bueno, como muchos saben, el doctor Sonner Montilla era un abogado, y
en una hoja extra oficio, si mal no recuerdo. Yo de hecho la tengo. Y básicamente en algunas publicaciones posteriores se llegó a considerar como una especie plena, pero todavía no se ha hecho ningún tipo de validación con respecto a ella, ¿no? Entonces, bueno, eso sería la primera de las cinco que voy a mencionar hoy, que serían las cascabeles que están presentes en Venezuela, ¿no? El Crotalus Durisus pifanorum o pifanorum para algunos, es decir, esto todavía faltaría como que eh, se logre se logre trabajar estas especies o este grupo de animales y se logre precisamente establecer si o bien pertenece al Crotalus durisus como tal, cumanense, y es una forma diferente, o es una especie plena, etcétera, ¿no? Saludo, Francisco. Ups, ya va. Todavía no vamos con esa. Vamos a hablar entonces ahora de lo que sería una de las dos especies plenas que están precisamente presentes en Venezuela, ¿no? Que sería precisamente el Crotalus vegrandis. Como les comenté, actualmente a nivel de nomenclatura científica no está siendo tomada en cuenta como parte de ese complejo durizo, sino más bien como una especie eh, completamente diferente a Durisus, o sea, es decir, una especie plena, ¿ok? Este animalito tiene su historia en el sentido de que hace muchos años, cuando de hecho tuve la oportunidad de conocer a, a Lanzini, a Abden Ramón Lanzini, que es este señor que está acá. Precisamente él me habló un poquito, o tuve la oportunidad de tener una conversación con él y me habló un poco sobre esta historia de lo que es Crotalus vegrandis, ¿ok? Resulta que en los años en que él estuvo precisamente trabajando en el museo, esto hubo precisamente un trabajador que le comentó que parecía que habían encontrado una cascabel, la cual no se parecía a lo que normalmente veían y tal, qué sé yo. Y había sido precisamente, si mal no recuerdo, eh, estudiada o fue precisamente llevada por un señor llamado Clauber, ¿ok? Eh, Originalmente ya se sabía, o ya Adden Lanzini sabía de esta especie, y después de un trabajo que hace este señor Clauber, él tiempo después precisamente hace una redescripción que sería esta que está acá, que es precisamente el Crotalus vegrandis vegrandis, perdón, de Clauber, y su distribución. ¿Okay? Logra hacer precisamente esa redescripción y bueno, quien la quiera está a la orden, se la puedo hacer llegar sin ningún problema. ¿Okay? Lo interesante, bueno, de Vegrandis, como les comenté, aparte de que está siendo considerada actualmente como una especie plena, una especie eh, completamente válida, ¿verdad? Es su distribución en el mundo, y es precisamente esta distribución que vemos acá. Solamente se encuentra en ese lugar, en esos lugares que estamos viendo ahí, o más o menos en esa área de distribución, que sería en el oriente del país, y precisamente el punto negro, que no sé si logran ver en pantalla, es la localidad tipo, ¿ok? Donde originalmente se describe precisamente Crotalus vegrandis, y precisamente este animal es de talla pequeña, ¿ok? En realidad no es o lo que conocemos realmente como un vegrandis puro, y ya les voy a explicar por qué puro. Vive precisamente en el sur de los estados de Anzoátegui y Monagas. Es un animal de talla pequeña. Sus venenos casi que netamente neurotóxicos. De hecho, se considera
uno de los venenos más tóxicos en Venezuela sería el de Crotalus vegrandis, ¿ok? O de los que más tenemos que cuidarnos. Y estos animalitos eh, normalmente, salvo algunas excepciones, han estado precisamente normalmente en áreas donde hay pinos. O sea, yo no he visitado de hecho la localidad tipo como tal, pero más o menos eso es lo que se describe, ¿no? Y normalmente en esos sitios también se alimentan mucho tanto de roedores como de pequeños lagartos. Les comentaba que lo de Vegrandis puros es porque, bueno, en otros países, precisamente que he tenido la oportunidad de ir, he visto que o que han colocado fotos, sobre todo en Europa, o que han colocado, o los he visto de hecho en colecciones como tal, pero serían ya una especie de híbrido, ¿ok? No sería lo que se conoce como Vegrandis en realidad, ya que ves por lo general animales de tallas muy grandes, o sea, es decir, y no necesariamente por cautiverio, sino que sencillamente se ve que ha sido de repente en el camino se cruzaron con algo que no era Vegrandis. Obviamente al ser del mismo género es viable que haya cierta hibridación. Esto incluso podría suceder eh, con lo que sería Crotalus durissus pifanorum, porque precisamente en esa área donde estamos viendo que abarca precisamente casi hacia lo que sería Guárico, es probable que hayan solapados o estén precisamente algunas conversiones ahí de especies o convergen ambas especies y podrían solaparse sin ninguna duda. Pero este lo que he visto fuera de Venezuela no es, o sea, indiscutiblemente son cruces que han suscitado. Y bueno, ellos le colocan B grandis, pero en realidad no es esta típica cascabel como la que estamos viendo aquí en la foto, que como les comenté, bueno, primero es un espectáculo de animales, ese poco de pecas blancas y no se le nota precisamente prácticamente esos rombos como sucede en los demás Crotalus. De verdad es bien interesante y diría incluso que hasta vulnerable, porque al ser una especie endémica, eh, si no se hace nada en pro de su conservación, bueno, probablemente pase como lo que temo que va a pasar en algún momento con Medusa y con algunos otros eh, animales que tienen ciertas localidades muy específicas, ¿ok? Este, bien, en comportamientos, disculpen que no comenté mucho el comportamiento de Epifanorum. Las veces que he tenido la oportunidad de fotografiarlos, en realidad han sido, por lo menos en el caso de Epifanorum, muy parecido al comportamiento de Crotalus durissus cumanensis, que es precisamente no tienden a ser muy esquivas, o sea, más bien son en cierta forma tranquilas, ¿no? Sin embargo, yo siempre lo he evidenciado, hay animales que tienen su personalidad, ¿ok? De hecho, bueno, una vez tuve la oportunidad de trabajar con un B grande y una hembra, pero eran grande, y me imagino que este animal tan grande eh, evidentemente a lo mejor no era tan puro y tenía un carácter un poco más difícil, es decir, tenía la tendencia a tratar de huir muy rápido y se movía muy rápido y obviamente era un animal un poco más complicado de manejar. Sin embargo, con otros de la misma especie, con otros Belgrandis que he trabajado, por ejemplo con el de la foto, en realidad han sido animales que obviamente están muy alerta y están muy pendientes de ti, pero se ha logrado trabajar con ellos realmente eh, con mucha tranquilidad, ¿ok? Siempre con mucho respeto, obviamente. Y lo otro es que nunca dejaban de alertarme, mira, estoy
estoy listo para defenderme. Con su crepitáculum o maraca, que nunca dejaba de sonar. ¿Ok? Eso es algo que en todos los Vegrandis que he trabajado ha estado presente siempre ese maraqueo. ¿Ok? Algo que no me ha sucedido con otros que ya vamos a conversar. Okay. Si tienen alguna pregunta o algo, he visto que me están solicitando ingresar a la conversación, pero me gustaría que en dado caso más bien hagamos una interacción por acá, porque si no, imagínense, me encantaría tenerlos a todos y conversar con todos al mismo tiempo, pero no podemos, ¿no? Por cuestiones de tiempo tampoco. Bien, sigamos entonces hablando de cascabeles. Bueno, Crotalus vegrandis, eh, muchos lo conocen, otros no lo conocen. Ya vimos que precisamente se trata de una especie endémica de Venezuela. Y seguimos con el complejo Durissus, ¿ok? Ya hablamos de Pifanorum en primera instancia, como para dar a entender también un poquito eh, sobre ese posible eh, taxón, por así decirlo, que no se ha terminado de trabajar, ¿no? Bien, vamos entonces con la más común de las comunes, valga la redundancia, que sería el Crotalus durissus cumanensis, ¿ok? Eh, para mí, aparte, o sea, obviamente poniendo aparte a Ave grandis, un animal espectacular, de verdad que de todos los crótalos del continente y que abarca a otras cosas como Sistrurus, etcétera, que hay animales muy bonitos, tanto en Norteamérica como en Centroamérica, etcétera. Cumanensis no tiene nada que envidiarle realmente como a nivel de su belleza, ¿no? El Crotalus durissus cumanensis, hasta ahora con todos los que he trabajado, el temperamento ha sido el mismo. Es decir, más bien parece más bien un animal, a veces incluso como inocente en el sentido de que no, tal vez no te ve con esa malicia de que, oye, este encuentro puede ser fatal para mí, ¿no? Eh, Afortunadamente con todos los crótalos que he trabajado, todos los cumanenses que he trabajado han sido animales tranquilos, es decir, no he trabajado con ninguno que me haya estado tratando de morder por defenderse, porque obviamente lo hacen es por eso. Y bueno, realmente un animal espectacular en cuanto a su belleza, ¿no? Es el del género la que está más ampliamente distribuida a lo largo y ancho del país, ¿no? Está precisamente prácticamente en todo el país, salvo algunas zonas, obviamente. Los registros a nivel altitudinal, los más altos que sabemos, están precisamente en el libro de Lanzini, que habla de más o menos hasta unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. En Caracas hay sitios donde podemos toparnos con ellas. Por ejemplo, en el Ávila es factible. De hecho, no hace mucho me llegó una foto de un ejemplar que había perdido el crepitáculum, es decir, la maraca, y estaba más o menos al nivel de la Cruz del Ávila. ¿Okay? De hecho, estaba en la Cruz del Ávila, estaba en esa zona. Otras zonas donde todavía quedan muchos ejemplares de esta especie o de esta subespecie sería Caricuao. En Caricuao también hay bastantes avistamientos de esta subespecie. ¿Ok? Y un dato curioso de Crotalus durissus cumanensis tiene que ver con sus venenos. ¿Ok? Porque aun cuando es la misma especie, en el oriente, como en la región central, como en la región occidental, hace años recientes, por así decirlo, se, se empezó a evidenciar que los venenos de,
del Crotalus oryzus cumanensis que se conocían hacia Cumaná o hacia esas zonas de Oriente, tenían una actividad diferente a lo que se evidenciaba con, por ejemplo, Crotalus que habían conseguido en el área de Caricuao o en el mismo Ávila o en Guatire. Es decir, parece que hay precisamente una especie de adaptación, siendo venenos más neurotóxicos a los del área del oriente del país y con actividad más proteolítica y ¿cómo es que se llama? Disculpen, se me van los términos. Había mucho sangrado, pues, en los ratones, sobre todo al momento de alimentarlos. Y se ha notado precisamente esa diferencia de veneno, aun cuando es la misma especie. Y también hay un trabajo de unos Crotalus, también Crotalus oryzus cumanensis, a saber, de un trabajo que hizo eh, el, el señor Rafael Pirela junto con Juan Carlos López y creo que otra persona, donde hablaban de una localidad en sí del área del Zulia, de Porchur, en los cuales precisamente había más actividad de este tipo, muy parecida a la de Botrops, que, que, que neurotóxico, ¿no? De todas creo que, no sé, creo que es mejor que no haya tanta neurotoxina, pero sí, indiscutiblemente veneno es veneno, ¿no? Entonces, estos animales, como les digo, realmente yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, incluso abusar un poquito de ellos, en el sentido de que esto es algo que no lo debe hacer una persona que no tenga experiencia con serpientes. ¿Ok? Y aún así, toda la experiencia que yo tengo con estos animales, yo trato de no hacerlo. Esto fue precisamente con un Crotalus oryzus cumanensis que venía del Zulia. Y realmente un animal muy, muy tranquilo, muy, yo diría que hasta manso, por así decirlo. Y estábamos haciendo unas fotos, un amigo y yo, y él precisamente necesitaba arreglar el set donde estábamos arreglándolo y yo decidí tomarlo para que él pudiera trabajar el área donde íbamos a tener el Botrops, perdón, el Crotalus, lo tomé precisamente momentáneamente para que él pudiese quitar unas cosas que nos estaban estorbando y tal, y me hizo esta foto con este Crotalus. Pero en realidad, como les digo, esto es algo muy, muy peligroso en el sentido de que esto lo debe hacer una persona que ya haya tenido experiencias con serpientes y no cualquier persona, ¿ok? Aun cuando lo veamos en distintos canales y se vea muy fácil, en realidad tienes que tener cierta experiencia con el animal porque puede suceder un accidente, ¿ok? Otra de las curiosidades con respecto a Crotalus oryzus cumanensis precisamente ha sido que, bueno, son animales que pueden llegar a medir los 2 metros fácilmente, ¿ok? Y sobre todo en las hembras. Las hembras serían siempre más grandes que los machos, ¿ok? Pueden precisamente tener fácilmente unos 20, 25, unas 20, 25 crías por, por puesta, por así decirlo, ¿ok? Aquí tenemos otra fotico de otro Crotalus oryzus cumanensis. Y sin duda se alimentan de lo que ya sabemos, pues de eh, lagartos, ratas, etcétera. Hay algo muy curioso que sucedió cuando yo estaba precisamente trabajando, eh, o no trabajando, porque en realidad fue una colaboración la que yo hice en un momento dado con Biotechfar, cuando ellos estaban precisamente en pro de hacer un nuevo bioterio y un nuevo serpentario para desligarse un poco del serpentario que funciona en la Universidad Central de Venezuela. Y en el proceso hubo precisamente un parto de un Crotalus oryzus cumanensis, la cual tuvo, bueno,
aproximadamente unas 20, casi 22 crías. Y eso sucedió justamente una semana antes porque yo iba semanalmente allá. Y cuando precisamente abro la caja donde estaban ellos, me encontré con esto. Esto es una curiosidad, algo que incluso no había visto reportado en ningún trabajo científico ni nada. Si alguien quiere hacer algún trabajo sobre esto, estoy a la orden. Ahí está la foto. Y precisamente sucedió que las crías nacieron y ya tal vez por un tema de supervivencia o no sabemos exactamente por qué sucedió que hubo varios, no ni siquiera uno, sino hubo varios que encontramos así, que los encontramos muertos porque se habían empezado a comer entre ellas, o sea, a sus hermanitos. Eso fue algo que realmente a mí me impactó porque nunca lo había visto y nunca me lo hubiese imaginado de esta subespecie, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tienen, Crotalus oryzus cumanensis. Aquí tenemos otra fotico, perdón, de otro ejemplar mudando. Y, y bueno, esta sería la cascabel común, ¿ok? La cascabel común. Vamos a ver aquí una preguntita rápida de Yuya Flow. Al ser neurotóxico, su veneno B. grandis funciona el antiveneno crotálico de Biotecfar. Bien, en primera instancia, ahorita tengo entendido que Biotecfar no está produciendo solamente anticrotálico, sino que se está produciendo es el polivalente, ¿ok? Y como lo hemos conversado ya en otras oportunidades, este antiveneno polivalente precisamente tiene básicamente todos los componentes que se encuentran en los venenos en Venezuela. Por ende, obviamente, claro que eh, trabajaría en el caso de un accidente con Begrandis, obviamente sin duda alguna el polivalente funcionaría. Pero eh, por ser precisamente un animalito con un veneno en los cuales predomina la neurotoxina, a nivel clínico no sé qué tan reservado sea el pronóstico, ¿ok? No podría decir algo que lo cual no he presenciado, sino más bien comento es lo que he podido de repente conversar con doctores que han tratado estos casos. Y lo que sé de Begrandis es que siempre son envenenamientos graves, sobre todo Begrandis, ¿ok? Más que Crotalus oryzus cumanensis, etcétera. Entonces, bien, ya hablamos de lo que sería Crotalus oryzus cumanensis, ampliamente distribuido por casi que en todo el territorio nacional, incluso en la isla de Margarita encontramos Crotalus oryzus cumanensis, que sería por ende le llaman la cascabel común, ¿ok? Bien, voy a entrar entonces ahora a conversar sobre un Crotalus que se describió más reciente incluso o sea, digo más reciente, más hacia estos años, que fue el Crotalus del bolsón árido de Lagunillas, que es el famoso Crotalus maricele, o Crotalus oryzus maricele, que es su estatus actual, está colocado como una subespecie. Yo creo que, en lo personal, a lo mejor, una de las cosas que tendría sentido de catalogarla como un Durissus, tal vez sería por el patrón del animal, ¿no? Aquí voy a tratar de ver si puedo colocar una foto de... Creo que no tengo foto de cuerpo entero, pero en la página web sí la tienen, ¿ok? Bien, este Crotalus que describe García, Juan Elías García Pérez, lo hace en el año de 1995 y precisamente la diferencia que él precisamente notó en estos animales del bolsón árido de Lagunilla fue precisamente
una hilera de escamas prefrontales, las cuales las vamos a ver acá. Del lado izquierdo de sus pantallas, donde dice Crotalus durisus SSP, quiere decir subespecie, habla precisamente de que pudiese ser cualquiera de las otras dos, o Ruruima o Cumanensis. Que precisamente después de la rostral, que es precisamente esta zona, hacia atrás, hacia los ojos, vemos precisamente que en Crotalus durisus maricele hay una hilera de escamas pequeñas y no unas placas grandes como las que se ven del lado izquierdo del otro animal. Esa precisamente es la diferencia de Crotalus durisus maricele con Crotalus durisus SSP, es decir, Cumanensis, Ruruima, etc. Entonces, eso es lo que precisamente evidencia en ese trabajo García, y obviamente también un animal que está aislado en ese bolsón árido, la cual precisamente sí yo considero que él sí hizo una descripción formal como debía ser, donde había precisamente holotipos, paratipos, etcétera. Pero ha sido precisamente discutida varias veces, incluso invalidado por, por otras personas, otros herpetólogos que tal vez ni siquiera han tenido la oportunidad de entrar en contacto con esta subespecie, en este caso, que actualmente está colocado así. Para los que no han visto o no saben cuáles son las prefrontales, serían estas que están en estas fotos ahí englobadas, son precisamente esas hileras de escamas chiquitas. En cambio, en los demás crótalos, como les comenté, son escamas grandes, ¿ok? Son escamas, las escamas cefálicas son grandes. En Crotalus durisus maricele están precisamente representadas así como la estamos viendo. Lo otro que se hablaba era del el tema de la coloración, pero como más de una vez lo hemos hablado, o sea, las coloraciones siempre van a variar por temas tanto ambientales como regionales, etcétera. O sea, no, en realidad no nos dicen nada. Podemos encontrar un Crotalus durisus cumanensis del mismo color del Crotalus durisus maricele, y en realidad lo único que las diferencia precisamente son esas escamitas que están ahí en la pantalla. ¿Ok? Aquí tengo otra placa para que vean más o menos. ¿Ok? Cómo se vería. Esta es la que más nos permite ver a ciencia cierta. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a Maricele. Yo considero que si no fuera por el tema de ADN, probablemente esto podría ser una especie plena como se considera B. grandis. Sin embargo, como les comenté, yo creo que una de las razones por las cuales fue como que empujada hacia lo que es Durizu es más que todo por el tema de que se parece mucho a los otros, que son animales con figuras romboides en el dorso, en fin, o sea, se parece mucho al Durisus cumanensis sin duda, cosa que no pasa con B. grandi ni a nivel morfológico, ni a nivel de coloración, ni patrones. Ahí sí podemos precisamente evidenciarlo fácilmente, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta con respecto a Durisus maricele. Se ve claramente la diferencia, ¿no? Esto también sería sin, actualmente una subespecie, sería un animal hasta ahora endémico, es decir, no, a saber, no han habido ningún otro trabajo donde, donde se haya evidenciado que esté más allá de esa zona del bolsón árido de Lagunilla, ¿ok? Desconozco completamente a nivel de venenos que predomina más, si la parte neurotóxica o la parte perdón, eh, hemolítica, etcétera. Entonces, sin duda es algo que todavía también falta mucho por descubrir y trabajarse, ¿no? Entonces, bueno, ya tendríamos B. grandis y 3 subespecies, ¿correcto? Faltaría una sola, que estaríamos hablando de el Crotalus durisus ruruima. ¿Ok? Ruruima
un animal muy parecido también a Cumanense en cuanto a que obviamente posee rombos en el dorso. Sin embargo, bueno, hay unas diferencias a nivel de escamación y de taxonomía, las cuales precisamente dijeron, no, mira, esto no es igual a Cumanensis. Y también tenía algo que ver con la parte de la coloración y esos patrones en sí, ¿no? Roroima sin duda es un animal más grande que Cumanensis, ¿ok? O sea, creo que hay datos, si mal no recuerdo, vamos a la chuleta aquí. eh, Hay datos de animales de más de 2 metros 10, que eso sería excesivamente grande, ¿ok? Han habido accidentes con estos animales en profesionales como fue Luis Scott, que lamentablemente falleció a causa de una mordida por Crotalus durissus ruruima. Eh, También tienen efectos proteolíticos, sí, es correcto, Carlos. Y, y bueno, a diferencia de Cumanensis, obviamente esta cascabel, que normalmente le dicen cascabel normal, pero también le dicen la cascabel del sur. Y le dicen la cascabel del sur porque obviamente por su, su distribución en Venezuela, que sería hacia el sur del país y más hacia el Roraima. Hace algunos años hubo eh, unos, vamos a decir que hubo unos ejemplares que cuando estaban haciendo los trabajos de la represa de Caruachi, de hecho el doctor Jorge Novoa, que por ahí lo invité hace un tiempo a una conversación, conversamos un poquito sobre esos crótalos. Parece ser que hubo una serie de ejemplares los cuales no parecían ni Ruruima, ni Cumanensis, ni Pifanorum, ni Megrandis, sino más bien eran como que algo aleatorio, ¿ok? Ay, este individuo se parece más a Pifanorum, este otro se parece más a Ruruima, etc. Y por un tiempo fue mal llamado como los crótalos de Caruachi. Obviamente nunca se han hecho trabajos con estas poblaciones. No sabemos a ciencia cierta si tendríamos más subespecies dentro del complex Durissus o tendríamos más especies plenas. En fin, hay mucho trabajo que habría que hacer, pero obviamente son zonas un poco álgidas en cuanto a hacer trabajos de investigación, tanto por el tema de la minería como por el tema de seguridad, etcétera. Esta región de Caruachi, obviamente hay como una especie de cercanía, o vamos a decir linderos, con las poblaciones de Vegrandi, Ruruima, Pifanorum, etcétera, hasta donde tengo yo entendido. Y bueno, obviamente no se han trabajado esas poblaciones, por ende no se saben, pues, no se sabe si tenemos más o menos especies o subespecies. Falta mucho por descubrir todavía de estos animales. Conversando un poquito sobre el comportamiento, que me volví a saltar el comportamiento de Maricele, o sea, del que había hablado anteriormente, y Ruruima. Los ejemplares de Ruruima, como el que está en imagen, eh, siendo juveniles eran un poco más defensivos, ¿ok? Más en ningún momento trataban de morder o algo así por el estilo, pero sí se mostraban bastante esquivos y mucho más defensivos que Crotalus durissus cumanensis, ¿ok? Un animal tal vez un poco más esquivo, que tiende precisamente a buscar la forma de no toparse con las personas. Este,
en, en cuanto a lo que sería obviamente los juveniles. Sin embargo, en cuanto a los animales ya adultos, tuve la oportunidad de fotografiar adultos, pasaba lo contrario. Eran animales como mucho más dóciles, por así decirlo, más tranquilos que Cumanense. Y eso obviamente uno lo mide, básicamente es por el sonar del cascabeleo del animal, ¿no? O sea, Cumanense la mayoría han sido tranquilos, pero de vez en cuando sonaban precisamente la maraca de alerta. En cambio, Rurudima, los pocos ejemplares que he fotografiado que ya estaban adultos, realmente muy tranquilos, o sea, no, ni siquiera hacían sonar el cascabel. Tal vez también porque eran animales que ya tenían mucho tiempo en laboratorios, etcétera, y, y sin embargo, bueno, yo no le atribuiría eso, ya que también he visto animales que han estado toda su vida en laboratorio y el carácter siempre es el mismo. O sea, tienen su personalidad, ¿no? Y bien, bueno, entonces eso sería precisamente lo que tenemos en Venezuela en cuanto a lo que serían las cascabeles, ¿ok? Eh, estaríamos hablando de que actualmente hay 4 subespecies. Si alguno no valida precisamente lo que sería Pifanorum, serían 3 en realidad. Y la otra especie sería B. grandis. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Tengo aquí una pregunta. A ver, ¿se puede diferenciar el sonido del crepitáculum en las especies o es el mismo sonido en todas? Es exactamente el mismo sonido, más, por lo menos en Venezuela, todas producen básicamente el mismo sonido. Sin embargo, por, por vivencia propia y porque tuve la oportunidad de visitar en otros países y ver otras especies, no todas suenan el cascabel igual. De hecho, sobre todo los crótalos en América del Norte, el sonido es diferente, incluso la forma de mover el cascabel es diferente. Pero lo que yo he visto, ¿no? No es que esté documentado ni nada por el estilo. Sin embargo, en Venezuela, bueno, no. Obviamente todas te menean la maraca igual. Así que pues, diferenciar especies por el crepitáculo, no. Lo otro sería, obviamente, hablar del famoso mito de que por la cantidad de cascabeles que tiene, esa es la edad que tiene. Eso es completamente falso. Recordemos que el cascabel precisamente eso va formándose a medida que el animal va mudando. Ellos nacen con un botoncito, ¿ok? Al final de la cola. Y esto es como decir una uña, prácticamente. Y a la medida que el animal va mudando, se va formando este crepitáculo, la maraca. Y el material es esencialmente queratina. ¿Ok? Esta queratina es como decir las mismas uñas de nosotros. En algún momento se nos puede partir. Y normalmente a ellos se les parte el crepitáculo entre las rocas o cuando de repente se enfrentan con algún animal, etcétera. Entonces, obviamente, esto es un mito completamente absurdo decir que vas a sacarle la edad por el número de cascabeles. Sin embargo, obviamente, vemos un animal que ha podido preservar su crepitáculum y es extremadamente grande, podríamos suponer que es un animal que ya tiene eh, un cierto tiempo, ¿no? Ni siquiera edad, sino que, oye, es un animal que la ha sobrevivido en el sentido de que no se le ha partido el crepitáculo. Lo otro que sí es diferente eh, en cuanto al crepitáculum es la forma. Hay crepitáculum, por ejemplo, el de Grandis tiene a ser como un poco más rectangular que los que he visto en Cumanensis o en otros de los animales, que es como más puntiagudos. ¿Ok? Sin embargo, bueno, como les digo, esto puede
esto no es indicativo de nada. Sencillamente algunos lo tienen más rectangulares, otros más puntiagudos, el crepitáculum, etcétera. ¿Ok? Eso, eso es lo que normalmente vemos con estos animales. Eh, y bueno, bien, o sea, en realidad, para englobarlas a todas, yo creo que la cascabel en sí es el animal más noble que puede uno encontrarse en la naturaleza. Y digo esto porque es la única que tiene la capacidad de, de precisamente de avisarnos y de alertarnos de que están ahí, y no precisamente como suceden en las películas o en los cuentos de que esas son del diablo y buscan precisamente con el cascabel hipnotizarte y entonces atraerte con su música y no sé qué. O sea, eh, muchas veces incluso yo no, no termino de salir del asombro con algunos mitos, ¿no? Y bueno, mientras ustedes quieren hacer algunas preguntas con respecto a las cascabeles, que ya las comenté todas, eh, yo voy a conversar un poquito sobre lo que fue la semana que pasó. Eh, He estado un poquito más activo por el lado de Twitter, precisamente ayudando a personas que no saben a saber de qué se trata, etcétera. Eh, También dando un poquito de orientación sobre el tema de cómo identificarlas y tal y qué sé yo. Pero obviamente siempre vemos comentarios de gente que sencillamente dice, no, mijo, si yo la veo, yo salgo corriendo, como si el animal fuera atrás de la persona a corretearla, ¿no? Entonces, claro, o sea, son personas que tienen muy arraigados sus mitos y es difícil poco a poco hacerles ver que las serpientes no es lo que pintan en las películas ni en los libros, etcétera. ¿Okay? Lo otro fue que tuve la oportunidad de compartir unos minutos en un programa que se transmite en 99.9 FM en Caracas, Éxitos, con Román Losinski. Eh, bueno, me hubiese gustado poder aportar un poquito más, pero por cuestiones de tiempo, o sea, a mí me habían pautado para precisamente entrar a entrevista con él a las 8:30 de la mañana y lamentablemente la entrevista anterior a mí se extendió y se acortó mi tiempo. Entonces, claro, hubo, disculpen, hubo muchas cosas que yo quería compartir a nivel radial, pero bueno, no se pudo por cuestiones de tiempo y bueno, no importa, lo hacemos por acá y, y bueno, nada, estoy siempre a la orden con cualquier medio de comunicación y con cualquier periodista que quiera hacer un reportaje, no en mi caso por figurar, porque no es la idea, sino tratar de eliminar un poco esos mitos y de precisamente dar información veraz, dar información acertada. Lamentablemente, Venezuela durante muchos años ha tenido un arrastre de mitos increíble. Que ojalá alguien se atreva a hacer un libro de eso, porque sería un éxito. Yo no lo hago porque realmente creo que me falta todavía recolectar muchos más. Pero bueno, disculpen ustedes, estoy un poquito eh, con la voz un poco ronca y no es COVID. Bien, si alguien tiene alguna otra pregunta o algo que quiera hablar sobre las cascabeles. Ah, bueno, obviamente las cascabeles todas son venenosas para los que precisamente están empezando a ver el live ahorita. Eh,
todas tienen esa foseta termorreceptora entre el ojo y la nariz. ¿Ok? Y una de las cosas que yo siempre les manifiesto en todo momento, nunca traten de agarrarlas y mucho menos matarlas, porque ahí es donde suceden precisamente los accidentes. Normalmente suceden es por eso. A ver, en 2009 vi cómo mataban a un cumanense en las cabañas que están en el pico del Águila en Mérida. Lo digo porque están por todos lados acá en Venezuela. Sí, sí, es la que más está, o la que mayor distribución tiene en el país. Te comentaron que los crótalos de aquí son más venenosos. No, no es que sean más venenosos. Recordemos algo, o sea, no hay más venenosos ni menos venenosos. Lo que hay precisamente son diferentes efectos en los venenos. Obviamente, en el caso de Grandis, se considera un veneno más complejo que el resto de los venenos que hay en Crotalus, pero es por un tema de que hay mayor actividad neurotóxica, ¿ok? Siendo obviamente igual de grave los accidentes por cumanensis o por ruima o por lo que sea, son igual de delicados, ¿ok? Y obviamente hay que actuar con rapidez, pero que sean más peligrosos o más venenosos que en otras localidades no es lo correcto como tal. De hecho, en Estados Unidos eh, hay crótalos con actividad necrosante y con actividades de distintas manifestaciones muy diferentes a los crótalos acá en Venezuela, pero no significa que sean más venenosos o menos venenosos, simplemente son venenosos. ¿Ok? Bueno, por último, bueno, les iba a comentar que toda esta información también la pueden ver en la página web en serpientesvenezuela.org. Se meten precisamente donde dice lista de especies, ¿ok? Buscan en la página, ven precisamente lo que serían las familias actuales, en las cuales las dos que tienen el botón rojo son las que corresponden a las serpientes venenosas, tanto lo que sería la familia Elápide, que son las corales, y la familia Vipéride, que es donde están las mapanares, cascabeles y la cuaima. ¿Okay? Cuando ustedes hacen clic en Vipéride, tienen una breve descripción de la familia como tal y tenemos los géneros. Entonces, bueno, ahí métanse en género Crotalus y pueden ver a todas las que tenemos actualmente en Venezuela, que ya las vimos por acá. Bueno, me queda nada más despedirme de ustedes. Muchas gracias a todos por su atención. Disculpen que hoy estoy un poquito eh, ronco, un poco mal de la garganta porque en la zona donde estoy ahorita pega mucho frío y me ha estado pegando full en la garganta. Afortunadamente no es COVID y espero que no ser un afectado. Pero bueno, muchas gracias a todos los que le interesó el tema. Este video va a estar colgado en YouTube también para quienes quieran que alguien más lo vea. Va a estar en YouTube y bueno, cualquier duda estoy siempre en las redes para contestar cualquier incógnita, ¿ok? Vamos a ver si me da tiempo de responder una última pregunta. Bueno, no es pregunta, es gracias por nutrir conocimiento a todos los fanáticos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos ustedes por siempre estar pendiente de estos pequeños live. Francisco Guzmán, un gran saludo hermano, luego hablamos en privado, porque si no, no me da el tiempo. Y bueno, saludos a todos y los que quieran, por cierto, el trabajo que tengo por ahí de Lancini, con todo gusto se los hago llegar. Me acuerdan por las redes. Un gran abrazo a todos. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Vamos a ver si tengo algún invitado para la próxima semana. Y pronto en las redes doy la fecha de la última charla online de este año, ¿ok? Un abrazo a todos, se les quiere.
Mil gracias por la atención y nos estamos conectando pronto.